Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro rincón de historias que no dejan indiferente a nadie. Hoy nos adentramos en un universo de fama, de reconocimiento global, y en un detalle que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de un nombre que resuena en muchísimos hogares, especialmente para los apasionados de las series turcas que conquistan corazones en todo el mundo. Pero detrás de esa imponente fama, detrás de ese torbellino de reconocimiento mundial, hay un detalle bastante peculiar, algo que a nuestro protagonista le genera cierto desasosiego. Sí, porque hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de Can Yaman, y el insólito nombre que él, sorprendentemente, querría borrar de su existencia pública. ¿Listos para sumergirse en esta intrigante revelación? Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto. Denle al botón rojo de suscripción, y no olviden activar esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras historias fascinantes. Comencemos esta aventura informativa. Imaginen por un instante la vida de una estrella de fama internacional. Sus rostros aparecen en series que arrasan en audiencia en medio mundo, traspasando fronteras culturales y lingüísticas. Sus nombres son coreados por miles de fans en cada país que visitan, creando un aura de adoración casi mística. Tienen éxito, tienen reconocimiento, tienen un nombre que se ha convertido en una marca. Pero ¿qué sucede cuando ese nombre, ese que los ha catapultado a la estratosfera de la fama, de repente les parece un obstáculo, una incomodidad? Esa es exactamente la situación que vamos a explorar hoy, una faceta desconocida de la vida del aclamado actor turco Can Yaman. Para quienes aún no han tenido el placer de cruzarse con su talento en pantalla, Can Yaman es un actor turco que se ha convertido en un auténtico fenómeno global en un tiempo récord. Lo hemos visto brillar en telenovelas que han conquistado a audiencias masivas, como la adorable Erkenci Kuş, la romántica Dolunay, o más recientemente, la producción internacional Viola come il mare. Su carisma innato, su atractivo físico arrollador y un talento actoral que traspasa la pantalla lo han puesto en el radar de productoras de todo el mundo, y su popularidad es sencillamente innegable. Lo vemos omnipresente en Instagram, deslumbrando en alfombras rojas, cautivando en entrevistas, un torbellino constante de fama, admiración y reconocimiento. Pero detrás de las sonrisas perfectas, de los gestos cuidadosamente estudiados y de la imagen pública impecable, se esconde una historia que muchos desconocen, una incomodidad silenciosa que Can Yaman parece querer disipar, o al menos minimizar. El nombre de Can Yaman, para la gran mayoría de nosotros, es sinónimo de éxito, de galanura, de una presencia magnética. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar de dónde proviene realmente este nombre? ¿Tiene algún significado especial que trascienda la mera identificación? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y nos adentraremos en el meollo del asunto. Can en turco es una palabra de profundo significado, que se traduce como alma, vida o corazón. Un nombre ciertamente bonito, poético, que encaja a la perfección con la imagen de galán carismático que proyecta en pantalla y en su vida pública. Pero, ¿y Yaman? Aquí es donde encontramos el quid de la cuestión, el punto de inflexión de esta curiosa anécdota. Yaman en turco evoca cualidades de valentía, de fuerza, de audacia. Un nombre que en teoría, debería inspirar fortaleza y determinación. Y sí, para el personaje público que vemos, para el ídolo global, estas cualidades son evidentes. Vemos su determinación en su carrera, su fuerza en su presencia escénica, su audacia en asumir nuevos proyectos internacionales. Pero, ¿qué hay de la persona detrás del personaje, de la intimidad de Can Yaman? Resulta que nuestro protagonista, según ha revelado él mismo en diversas ocasiones, tiene una relación bastante complicada con su segundo nombre. Y no es que no le guste, sino que hay una alternativa, una opción de todas las posibles, que él sorprendentemente preferiría haber tenido. El detalle insólito, el que genera esta peculiar historia y la hace tan fascinante, es que Can Yaman no es su nombre de pila completo. Aunque en todos los créditos de sus producciones, en cada entrevista que concede, en todos sus perfiles públicos y en la memoria colectiva de sus millones de fans aparezca simplemente como Can Yaman, la realidad es que su nombre completo, aquel que figura en su partida de nacimiento, es otro. Y este otro nombre, amigos, es algo que a él le genera cierta vergüenza. Así como lo oyen. El galán internacional, el ídolo de masas que despierta suspiros, confiesa sentir una notable incomodidad al revelar su nombre completo. ¿Y cuál es ese nombre que, según él,
¿Preferiría con cierto grado de deseo olvidar o al menos que pasara desapercibido? Atención, porque aquí viene la verdadera sorpresa y el corazón de esta noticia. Su nombre completo es **Kanyaman Dicle**. Sí han leído bien, Dicle. Y muchos de ustedes, al igual que yo, se preguntarán, ¿qué tiene de malo Dicle? ¿Por qué un nombre que suena tan exótico y para algunos, incluso melódico, podría generar vergüenza en una figura de su talla? Pues, según ha explicado el propio actor en varias entrevistas, Dicle no es un nombre cualquiera. Dicle en turco es el nombre de un río, uno de los más emblemáticos y de mayor importancia histórica de Oriente Medio, el río Éufrates. Y a él, según sus propias palabras, este nombre le suena como algo un poco anticuado, un poco, digamos, difícil de pronunciar para algunas personas, especialmente fuera de Turquía. Él ha comentado en distintas ocasiones que si hubiera tenido la oportunidad de elegir, hubiera preferido tener un nombre más fácil de llevar, uno que no generara tantas dudas, tantas pausas, tantas repeticiones para ser pronunciado correctamente, especialmente en un contexto internacional. Imaginen por un momento tener un nombre que les resulte incómodo o complicado de decir en ciertos contextos o ante ciertas audiencias, ¿verdad? Pues esa es, en esencia, la situación que Kanyaman parece experimentar con Dicle. Él mismo ha bromeado con esa chispa de humildad que lo caracteriza, diciendo que a veces le gustaría poder borrar ese segundo nombre de su partida, o al menos, hacerlo lo más invisible posible. Es como si sintiera que Yaman ya tiene un peso y una sonoridad por sí solos, y que Kanyaman en conjunto es la fórmula perfecta, la combinación ideal que lo ha catapultado a la cima y que se ha grabado a fuego en la memoria de millones de fans. Y es curioso porque a pesar de esta aparente incomodidad, de este deseo de minimizar su segundo nombre, Kanyaman no ha tomado medidas drásticas para cambiar su nombre legalmente. Parece que si bien le resulta un poco tedioso o incómodo en ciertos momentos, entiende que es una parte intrínseca de su identidad, de su historia, de sus orígenes. Sin embargo, en su día a día, y sobre todo en el ámbito profesional, que es el que lo ha expuesto al escrutinio público, intenta que Dicle pase desapercibido. Las productoras, los medios de comunicación, los publicistas, sus propios fans incondicionales, todos lo conocen y lo llaman simplemente Kanyaman. Y él parece estar más que feliz y agradecido con esa simplificación, con esa denominación que se ha convertido en su tarjeta de presentación mundial. Esta anécdota tan cercana y humana nos deja pensando en muchas cosas, ¿verdad? Por un lado, nos muestra que incluso las personas que parecen tenerlo todo, que gozan de una fama estratosférica y un éxito extraordinario, también tienen sus pequeñas inseguridades, sus detalles personales que les generan una incomodidad, por mínima que sea. Nos humaniza, nos acerca a esa persona real que vemos en pantalla, despojándola de la coraza de invulnerabilidad que a veces la fama impone. Y por otro lado, nos hace reflexionar sobre la profunda importancia de los nombres, sobre cómo la sonoridad, el significado intrínseco, e incluso la facilidad de pronunciación, pueden influir en nuestra propia percepción y en la percepción que los demás tienen de nosotros. Imaginen la cantidad de nombres comunes, pero a la vez únicos, que existen en el mundo. Nombres que elegimos con cariño, nombres que nuestros padres nos dan con la mejor intención y con la esperanza de que nos acompañen toda la vida. Y en la gran mayoría de los casos, esos nombres se convierten en parte esencial de nuestra identidad, en un pilar fundamental de quienes somos. Pero cuando uno se convierte en una figura pública de la magnitud de Kanyaman, cuando su rostro y su nombre se proyectan a nivel global, cualquier pequeño detalle, cualquier particularidad, puede adquirir una dimensión diferente, ser objeto de análisis y, en este caso, de una confesión íntima. Lo fascinante de esta historia es que a pesar de su deseo de pasar por alto su segundo nombre, Dicle sigue siendo parte de él, un hilo conductor que lo une a sus raíces, a su tierra natal, a su origen. Es un recordatorio, quizás silencioso para muchos, de su identidad completa. Y curiosamente, en algunos de los lugares donde sus series son especialmente populares, el nombre Kanyaman se ha convertido en un sinónimo de éxito arrollador, de encanto irresistible, de una figura que conquista pantallas y corazones. Y quizás sin que él conscientemente lo conecte, el nombre Dicle también está ahí, de alguna manera, ligado a esa historia de éxito, a ese legado que está construyendo, aunque él prefiera no pensar en ello de forma explícita. Es un recordatorio interesante de cómo las percepciones cambian, de cómo lo que a una persona le resulta incómodo o insignificante, para el resto del mundo puede ser simplemente un dato más, una curiosidad que añade profundidad a su figura. Kanyaman es y será para el público Kanyaman. Y el hecho de que su nombre completo sea Kanyaman Dicle, para la inmensa mayoría de sus seguidores,
es un detalle secundario, una pequeña anécdota que añade un toque de intriga a su fascinante historia. No borra la imagen que tienen de él, no empaña su talento, no disminuye su fama. Simplemente añade una capa más a la complejidad humana de esta estrella. Podríamos preguntarnos, ¿será que en el futuro, con el paso del tiempo y la madurez, su percepción cambie? ¿Será que algún día sienta orgullo de su nombre completo, incluyendo ese río que lo representa? Es difícil de predecir el devenir de los sentimientos y las percepciones. Lo que sí está claro, y es la conclusión a la que llegamos hoy, es que por ahora, él prefiere centrarse y potenciar el nombre que lo ha llevado a la cima, el nombre que se ha grabado a fuego en la memoria colectiva de millones de fans, el nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento mundial. En definitiva, la historia de Can Yaman y su insólito nombre que él, de alguna manera, querría borrar de la esfera pública, es un ejemplo perfecto de cómo las figuras públicas, a pesar de su brillo exterior deslumbrante y su aparente perfección, también navegan por sus propias complejidades internas y sus pequeñas inseguridades. Nos enseña que la fama, por muy grande que sea, no elimina por completo las vulnerabilidades humanas, sino que a veces simplemente las expone en una vitrina más grande, bajo una luz más intensa. Y sobre todo nos recuerda que al final del día, todos tenemos una historia detrás, un nombre que nos define, una identidad que nos conforma, y a veces un pequeño detalle que preferiríamos que pasara desapercibido, aunque forme parte de quienes somos. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante viaje por la vida, la fama y los nombres de Can Yaman. Hemos desvelado ese detalle insólito que lo acompaña, esa peculiaridad que, aunque él intente minimizar o hacer invisible, forma parte indiscutible de su historia personal y profesional. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar este misterio y al humanizar un poco más a la estrella que tanto admiramos. ¿Qué les ha parecido esta revelación? ¿Conocían este dato sobre Can Yaman? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Déjenme saber qué piensan sobre la importancia de los nombres, sobre cómo nos afectan, y si alguna vez han sentido algo similar con el suyo. Su feedback es lo que hace que este canal crezca y que podamos seguir trayéndoles contenido que realmente les interese y les aporte valor. Y si han disfrutado de este vídeo y de esta historia, no se olviden de regalarnos un buen me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos anima a seguir adelante. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que también son fans fervientes de Can Yaman y de las cautivadoras series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. No se queden afuera de esta comunidad. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.